Listo. Listo. Bueno, vamos a seguir con el tema que presentó el profesor Herrera el martes pasado, que era la transformada de Laplace. Con todas sus propiedades, solamente nosotros vamos a empezar iniciando la práctica. Se había definido la transformada de Laplace como una transformada integral que estaba definida mediante una expresión de este tipo, mediante una integral impropia. Como la transformada de Laplace en realidad tiene mucho parentesco con la transformada de Fourier, comparte casi todo, solamente que hay una diferencia en el parámetro. Ese valor S que está ahí en el exponente se llama parámetro de Laplace. A diferencia de el parámetro de Fourier, el parámetro de Fourier era IW, o sea, era un imaginario. En cambio, ese es un complejo, es decir, que contempla el imaginario de Fourier, pero además contempla la parte real. Entonces es un poquito más, digamos, completa, pero además de eso es bastante más sencilla de trabajar, porque ya lo trabajamos como una variable compleja y no solamente como una variable imaginaria. Entonces es mucho más sencillo de trabajar. Esa, la que está en primera instancia, se llama, y al lado está definido como transformada bilateral de Laplace, y abajo la transformada unilateral de Laplace. Es decir, la integral va entre 0 e infinito. En general, para llegar de esta a esta, ustedes ya conocen cuál es el mecanismo. Ese mecanismo era la función escalón unitario, es decir, la función de Heaviside. Es decir, que no hay problema en tener esta transformada, porque multiplicada a esa función, la multiplicamos por h de t, y nos transforma en esta transformada de Fourier de la función entre 0 e infinito. Esta es la que se usa cuando los sistemas son causales, es decir, arrancan en el tiempo cero, es decir, tienen incidencia en el mismo momento que se enciende el sistema. Después lo vamos a ver un poquito mejor, así que, pero es, digamos, de esta manera quedaría mejor definido. El otro día yo me permití agregarlo cuando el profesor habló sobre las propiedades de linealidad de la transformada de Laplace. Entonces yo escribí lo siguiente. Pero además de eso, la linealidad de la transformada de Laplace deviene en que la transformada de Laplace no es otra cosa que una integral. Y obviamente copia todas las propiedades de las integrales. Entonces, supongamos que tienen esta expresión. Esto dice que la transformada de Laplace de una constante A por una función más B por otra función, es decir, esta es una función completa, va a ser igual entonces, como es lineal, va a ser igual a la transformada de A por f de t más la transformada de B por g de t. No está escrito acá, pero sí está expresado con sus integrales. Como A y B en realidad son constantes, pueden salir fuera de la integral, por lo cual queda una expresión de este tipo. ¿Eh? Entonces, si A es una constante, lo que está multiplicando como factor de A es la transformada de la función f de t en el parámetro S. Lo mismo le ocurre a esta parte del segundo miembro, perdón, el segundo término del segundo miembro. ¿Entendió, chicos, eso? Es muy sencillo, digo, para entender. El problema es calcular nada más. ¿Entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. ¿Eh? Bien. Una cosita que no está expresada acá, pero sí se la expresó el profesor el otro día, es que las funciones tienen que ser de carácter exponencial. Pero además de eso, el parámetro S tiene que ser mayor que cero. Si ustedes se imaginan que este parámetro es menor que cero, todo este exponente se transforma en positivo. Quiere decir que esta función que está aquí, las dos, el producto de estas dos funciones, nunca van a poder ser acotadas. Entonces no va a tener un límite superior. Entonces esa integral no va a converger al valor de la transformada de Laplace.
que tener cuidado con el valor de S, nada más. Eso para terminar la definición un poquito más estricta. Bien. Ahora, no es la única propiedad que se le atribuye a la transformada de Laplace. Es decir, esta que vimos acá, la linealidad del operador, es a efecto de relacionarla con lo que matemáticamente está definido, o sea, por la definición que tiene, que es una integral. Ahora, va a tener otras propiedades. Entonces vamos a ir analizando de alguna manera cuáles son esas propiedades, pero haciendo algunos pequeños cálculos para ver cuáles son las transformadas de ciertas funciones y cómo después podemos llegar a esos mismos valores sin efectuar el cálculo de la integral. ¿Se entendió cuál es el proceso que queremos realizar? Es decir, calcular una transformada de Laplace sin tener que recurrir a la integral. Ese sería el objeto de nuestro estudio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, siempre lo vamos a expresar de esta manera. Es decir, por ejemplo, f de t es una función y vamos a calcular la transformada de Laplace de esa función en S, en el parámetro S. Eso me va a dar una expresión que vamos a definir como f de S. Es decir, tenemos una función en t y lo que hace la transformada de Laplace es darme una función en S. Eso se lo explicó claramente el profesor en la clase pasada. Entonces, si f de igual a 1, al aplicar la fórmula de la transformada de Laplace, nuestra f de s va a ser la integral entre 0 e infinito de 1, que lo escribimos, por e a la menos ht diferencial de t. Esta expresión entre 0 e infinito me va a dar 1 sobre s. Esto lo sacan de las tablas de integración y crean que esto es así. O sea, cuando t tiende a infinito, este término es e a la, o sea, tiende a 0 en realidad, y cuando t tiende a 0, este valor tiende a 1, o sea que con este signo, por barro, va a quedar 1 sobre s. Es decir, que la transformada de Laplace en el parámetro s de la función 1 es igual a 1 sobre s. Hasta ahí es demasiado sencillo para ver, ¿no es cierto? ¿Está bien? Solamente pusimos en la definición de integral de la transformada de Laplace, reemplazamos f de t por la función 1 y calculamos la integral impropia. ¿Está bien? Sí, profe. Ni un sí ni un no. Sí, profe. Esto parece mi matrimonio. Si f de t entonces ahora es igual a t. Es decir, el cálculo de fs, o sea, acá la f de t es t, es decir, que va a quedar la integral entre 0 e infinito, t por e a la menos ht, vuelven a calcular esto, está en la tabla de integrales, o sea, no hace falta que se pongan a calcular la integral, o sea, si tienen ganas lo hacen, pero no hace falta que lo hagan. Digo, esto sale directamente de la tabla de integrales. Cuando reemplazan los valores reemplazan la expresión en sus extremos de integración, van a encontrar que es igual a 1 sobre s cuadrado, que f de s es igual a 1 sobre s cuadrado. Es decir, que la transformada de Laplace de la función t en el parámetro s es igual a 1 sobre s cuadrado. Obviamente podríamos continuar con las potencias crecientes de s, como dice el texto. Es decir, empezar a escribir t al cuadrado, t al cubo y así sucesivamente. O sea, obviamente que ustedes ya van a ir viendo alguna cierta tendencia. 1, t. Ahora bien, es decir, 1 sería t a la 0, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver una propiedad. ¿Entendieron qué es lo que hicimos hasta acá nada más? Lo único que vamos a hacer ahora es corroborar los resultados con una propiedad de la transformada de Laplace. ¿Se entendió lo que vamos haciendo? No hay mucho para hacer, es un cálculo Sí, profe, se operativo, entendió. digamos. El primero no lo escuché bien, no sé qué dijo. ¿Se entendió bien o no se entendió bien? Digo. No, sí, se entiende bien. ¿Se entiende bien? Bueno, o sea, no es solamente otra cosa que hacer recurriendo a todos sus conocimientos de análisis 1, integrales impropias,
para resolver este tipo de integrales. Digo, no, hasta acá no hemos hecho nada más, simplemente hemos definido una nueva función a través de una integral. Nada más que eso. Veamos qué pasa si derivamos una transformada. Acá ustedes tienen que tener un poquito de paciencia en su propio entendimiento. Esto dice que si la transformada de Laplace en S de una función f es igual a f de S. Y nosotros queremos saber qué pasa si derivamos a f de S. F de S es una función cuya variable es S, o sea que tendrá derivada solamente si su variable. Es decir, vamos a derivar la función respecto de S. O sea, escribimos f' de S. ¿Está bien? Entonces es igual. Queremos saber qué pasa. Este término es la transformada de Laplace de f de t, ¿no es cierto? Este que está aquí. Lo señalo con el cursor. ¿Está bien? Eso es por definición la transformada de Laplace de la función f de t. Y yo derivo con respecto a S, ¿bien? Puedo derivarlo dentro del signo integral, ¿no es cierto? Es derivada, o sea, porque la integral no tiene, o sea, la variable de integral es t, por más que la función, toda esta función, no la f de t, sino toda la función, tiene una variable en S. S es una variable. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. O sea que la Se que comporta deriva como respecto de constante S el T. es solamente e a la menos ht. Ft exactamente se comporta como una constante. Y la integral sigue estando ahí, o sea, no la afectamos para nada. Es decir, que si yo derivo esta con respecto a S, va a salir el signo menos, porque la derivada de e a la menos ht, o sea, la derivada de e a la u, entonces si se acuerdan que era u' por e a la u. Entonces, quiere decir que esta, por la derivada exponente, la derivada del exponente es menos t por e a la menos st, que es e a la u. F de t era una constante, se queda como constante. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. ¿Entendieron? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. es muy parecida a O Fourier. sea, estamos haciendo manipulación algebraica, no hicimos otra cosa. Hemos derivado la transformada de Laplace. Nosotros, o sea, si la transformada de Laplace de f de t me da f de s, yo quiero saber qué es lo que ocurre con el prima de s, si la derivo. Ahora, si yo la derivo y la expreso de esta manera, acá ya la derivé, fíjense que lo que tienen ahora acá, sacando el signo menos fuera de la integral, lo que está dentro de la integral es la transformada de una función f de t multiplicada por t. ¿Está bien? ¿O no? Sí, sí. Sí, profe. Es muy O sea, parecida a Fourier. esto será una nueva f de t, obviamente, pero como yo tengo que relacionar mi f de t con mi f de s, ¿no? Si escribo acá una f de t distinta a otra f de t, no voy a tener ninguna relación. ¿Mm? Entonces, si ustedes vuelven a derivar, o sea, la derivada segunda será la derivada segunda de esto. Desaparece el signo menos cuando vuelvan a derivar, porque baja otro menos acá, se hace más, y vuelve a bajar una t. Quiere decir que la derivada segunda de f de s es la transformada de Fourier, perdón, de Laplace de t al cuadrado por f de t. Viendo que f de s es, ¿no es cierto? Esta que derivamos dos veces es la transformada de f de t. De esta, la transformada de esta. ¿Está bien? O sea que la derivada segunda de la transformada de Fourier de una función de f de t es igual a la transformada de t al cuadrado por f de t. F de t es la misma, ¿no? Esta está acá, esta está acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto.
Hacemos profe. operaciones nada más. Podemos volverlo a operar. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer un t al cubo, ¿no es cierto? Y vuelve a aparecer el signo menos. Quiere decir que si continuamos, la enésima derivada de f, de s, faltaría acá, sería esta expresión. Si recuerdan, acá había el menos 1, un menos 1 elevado a la n, ¿no es cierto? Cuando los n son, fíjense, cuando son impares, el orden de la derivación es impar, aparece negativo. Y cuando son pares, aparece positivo. Es decir, es menos 1 a la n. Cuando n es impar, es negativo, y cuando n es par, es positivo. Entonces va a aparecer menos 1 a la n, y por la transformada de t a la n por f de t. Volvemos a insistir, siendo f de s, que hemos derivado n veces, la transformada de Laplace de f de t en s. ¿Entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo no estoy siguiendo el chat, Ramiro, por favor, si hay algún chico que tenga problemas y lo escriba, por favor me lo contás. Sí, Gustavo, ningún problema, te aviso. Entonces, bien, volvamos entonces a lo que hicimos primero. Nosotros dijimos que la transformada de Laplace, me quedé pegado con la transformada de Laplace de una función, si f de t igual a 1, la transformada de Laplace de 1 era 1 sobre s. A ver. Quiere decir que si yo derivo esta, la primera vez, me va a dar la derivada de 1 sobre s multiplicada, perdón, la transformada de 1 multiplicado por t. Y eso no es otra cosa que la transformada de t. ¿O no? Siguiendo la formulita esta. Me queda menos 1 a la 1, va a ser 1. Por la derivada de f', o sea, por la derivada de f de s, o sea, por la derivada de 1 sobre s. Si ustedes derivan esto, van a encontrar que su resultado es 1 sobre s cuadrado. La de t al cuadrado es la segunda derivada de esta, 2 sobre s cubo. La de t al cubo es la tercera derivada, y van a encontrar que es, si bajan el término, esta es 2 sobre s cubo, lo otra 2 por 3 sobre s a la cuarta. Finalmente, la derivada de t a la n va a ser menos 1 a la n por la derivada enésima de f de s, es decir, de 1, de la transformada de 1, y eso va a ser n, el factorial de n sobre s a la n más 1. Ese valor está en la tabla y lo hemos conseguido sin hacer ningún cálculo específico más que una derivada sencilla. ¿Entendió eso? ¿O volvemos Sí, profe. a indicar algo? ¿Lo podría volver a explicar, profe? La primera parte. Ahí no me perdí. ¿En cuál es la primera parte? ¿La de Después 1 o la de... anterior? Esa. Ahí donde tiene el cursor. Acá lo tengo yo. Sí, sí, cuando empezó a ¿Acá? explicar lo de la deriva. No, pero yo empecé acá, digo, por eso te pregunto. Derivada de una transformada, acá. No, sí se entendió perfecto. Acá lo entendimos. Lo Sí. que no entendimos acá, cuando empezamos a hacer para encontrar valores, bien. Ajá. Nosotros ya habíamos determinado, calculando la integral, que la transformada de una función, si esa función era 1, ¿eh? Llamábamos f de s, era igual a 1 sobre s. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿entendiste todo este proceso? Sí. Si yo Lo digo, anterior, sí. bien, si yo derivo a f de s, o sea, tengo f' de s, llego a la conclusión que es igual a la transformada de t por f de t, ¿está bien? Cambia de signo. Siempre y cuando f de s, que derivé, es la transformada de f de t, ¿está bien? Sí. Bien. Quiere decir que si acá yo reemplazara por 1, esto quedaría reemplazado por 1, ¿verdad? Exactamente, quería T. Quedaría t nada más. O sea que, si esta fuera 1, esta sería la transformada de Laplace
de la función 1. Ujú. Si yo derivara eso, voy a encontrar que, voy al último acá, es igual a la transformada de t, porque esta era 1, cambiada de signo. ¿Está bien? Sí, ¿Se entendió ahora? De verdad. sí, sí. Sí, profe. Ya Bien. me quedó claro. Eso es lo que hicimos acá. Es decir, si yo quiero saber cuál es la transformada de t, es decir, sigo la expresión genérica, ¿no es cierto? Porque dije que f de s es la transformada de una f de t, pero esa f de t acá, acá, de esta fórmula, de esta fórmula, es igual a 1. Quiere decir que me quedan todas, o sea, quizás faltaría expresarlo de otra manera, pero eh, lo que me quedan son los t elevado a algún exponente. ¿Está bien? En este Sí, caso es t a la 1, nada más. O sea, t. Bien. Entonces, dije que era la derivada, fíjate acá, lo vuelvo para atrás, era la derivada cambiada de signo. A ver, sí. ahí está. Entonces, la transformada de t va a ser ahora -1 a la 1, porque dije que si era cambiar los signos, o sea, lo único que hay que poner acá es -1 a la n, porque los impares son negativos y los pares positivos. Entonces es -1 a la n. En -1 a la n yo los resumo a todos. No tengo que andar haciendo ningún cálculo de dónde están los pares. Los pares van a ser positivos, el coeficiente, ¿no? Y el coeficiente impar va a ser negativo. En definitiva, si vos te fijas, los resultados que dan son todos positivos, porque la primera cambia de signo y la segunda no cambia de signo. Esta, esta derivada es negativa, todas estas derivadas son negativas, en una va cambiando el signo. Cuando derivas de nuevo acá, te va a cambiar el signo, vuelve a ser positivo, con el menos se hace más y queda así. Pero vayámonos a esta para ir más despacito. Entonces, volvamos a aplicarlo. La transformada entonces de 1, que era f de s, 1 sobre s. Quiere decir que la transformada de t por f de t, si f de t es 1, queda expresado de esta forma. Y la que teníamos acá arriba. Lo vamos a poner ahí para verlo. ¿Mm? Entonces, -1 a la 1, que va a ser menos, por la derivada de f de s, es decir, la derivada de esta función, 1 sobre s, que está escrita ahí. Esto no es valor absoluto, yo lo pongo, en realidad tenía que poner 1, pero no tengo o sea, está entre dos barras, pero no es valor absoluto. La derivada de 1 sobre s. La derivada de 1 sobre s, cambiada de signo, es 1 sobre s cuadrado. El otro día derivamos esto, había, digamos, no sé cómo expresarlo, pero a mí me quedaba más cómodo derivarlo como un cociente y otros ponían esto como s a la -1. Si ponen s a la -1, le queda, bajan el índice, me queda menos s a la -2, menos con menos se hace más, s a la -2 no es otra cosa que 1 sobre s cuadrado. ¿Se entendió? No sé tu nombre, pues no te veo. ¿Lo entendiste? Sí, Puedo llamarte por el nombre. sí, sí. Soy Facundo. Perfecto. Facundo, bien. Sí, yo Gracias, estoy profe. en la página, no veo quién. No, por favor. Quiere decir que, siguiendo con el razonamiento, si volvemos a derivar esto, quiere decir que vamos a encontrar, o sea, ustedes lo expresan como quieren, porque esta sería la transformada de una función f de t igual a t, que da este valor. Entonces, si f de t es t y vuelven a encontrar, si derivan esto, van a encontrar que la transformada de t por f de t, pero f de t era t, por lo cual van a escribir L, la transformada de t al cuadrado. De todos modos pueden seguir con el 1 acá y van siguiendo la derivada del orden que le corresponde. O 1, 2, 3. O 1, de esta a esta es 1, de esta a esta es 1. Digo, siempre ustedes buscan cuál es el método más cómodo que les quede. ¿Se entendió eso? ¿Y cómo llegamos a la fórmula general? Facundo, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Facundo. Perfecto. Bien, fenómeno. Bueno, eso está bueno. Entonces, quiere decir que, fíjense que calculando solamente la transformada de una función, o sea, esta vendría a ser la integral más fácil que tienen, porque pasan uno acá y esta es la integral, perdón,
en la integral. Reemplazan 1 acá, es la integral más fácil que van a tener. Después cuando tengan otras funciones va a ser mucho más complicado el tema. Ahora, fíjense que después, derivando esa transformada que han encontrado, pueden encontrar la de t a la n. Pueden encontrar esta, la transformada de t a la n. Su término general es el factorial de n sobre s a la n más 1. Ocurre siempre. O sea que tienen todas las potencias de t y ya pueden sacar fácilmente cuál es su transformada. Ya con esta fórmula, acá van cambiando solamente lo que ustedes necesitan. Esta se cumple para el que ustedes quieran. Para t a la 0 es 1 sobre s. ¿Está cierto? Cuando n es igual a 0. Cuando n es igual a 2, esta le va a quedar el factorial de 2 sobre s a la 2 más 1, 3. A 2 sobre s cubo. ¿Eh? Bueno. Acá hay un primer teorema del desplazamiento, que ya se los explicó el profesor y además le calculó la integral. ¿Qué pasa si a una función f de t ustedes la multiplican por una exponencial? Por e a la at. O sea, a es una constante cualquiera. Claro. Es la misma variable que tiene la función f de t. O sea, acá tiene la función 1, la función seno, coseno o la que ustedes quieran. Si cualquier función de t que ustedes multiplican por una exponencial, vamos a ver qué sucede. Y nosotros, o sea, esta es nuestra función ahora completa, nosotros queremos la transformada de esta función. Es decir, escribimos la integral entre 0 e infinito de e a la a por t, por f de t, esta es la que queremos encontrar la transformada, por e a la menos st, diferencial t. Como estas dos son exponentes exponenciales de igual base, se suman sus exponentes, con los signos que corresponden, obviamente, entonces me va a quedar f de t por e a la menos, para respetar el signo del otro, pueden escribir como ustedes quieran, pero va a ser por s menos a la t, diferencial de t. Y eso, si ustedes la calculan, a esa integral, o sea, la escriben, a esa integral la calculan después, van a ver que esto no es otra cosa que un parámetro desplazado, nada más. Es decir, que si ustedes pusieran acá, le escribieran este valor fuera u, para ustedes sería la transformada de Laplace de f de t. Solamente que no va a estar en el parámetro u, porque u es un parámetro que es s menos a. Es decir, que si ustedes tienen que calcular la transformada de Laplace de una función que está multiplicada por una exponencial de este tipo, lo que van a encontrar es la transformada de f de t, pero nada más, o sea, la misma transformada de f de t, nada más que la van a encontrar en S menos A. ¿Está bien? Eso dice el teorema. Para saber si es cierto o no, tendremos que calcular la integral, que está acá. Entonces, primero decimos nosotros, si f de t es igual a 1, esta f de t, me va a quedar que esta transformada va a quedar como la transformada de Laplace de e a la, o sea, la exponencial, de e a la at, en S. Y nosotros decimos que siguiendo este razonamiento, eso es igual a la transformada de f de t, por f de t dijimos que era 1, pero no en S, sino en S menos A. Ese juego se llama cálculo operacional. ¿Está bien? Es decir, estamos acá, la transformada de e a la t por f de t me da la transformada de f de t, pero en S menos A. Quiere decir que si f de t es 1, entonces la transformada de e a la t por 1, que lo escribimos, es igual a la transformada de 1, pero en S menos A. Como la transformada de 1 era 1 sobre
S, para que sea en 1 sobre S menos A, escribimos 1 sobre S menos A. Es decir, donde aparezca S, le restamos A. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas voces. Sí, profe. Bien. Recuerda que la transformada de t era 1 sobre s cuadrado. Entonces, quiere decir que la transformada de t por e a la at, o sea, a mí me gusta escribirlo así, pero es un problema de gusto, quiere decir, en s es igual a la transformada de t sola, pero en s menos a. Quiere decir que es 1 sobre s menos a al cuadrado. ¿Se entendió? Esto se llama aplicar cálculo operacional. Así se hace. Se va operando sobre las transformadas. Si esto es cierto, lo podemos ver acá. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de la función t por e a la at. Es decir, ponemos nuestra función acá, la multiplicamos por la exponencial e a la menos st, agrupamos de nuevo los exponentes de igual base, y calculamos la integral. Acá está la integral. O sea, ustedes lo buscan en la tablita de integrales, en la tabla de integrales le aparece como e a la at, ustedes tienen que buscarle la manera de poder hacer operativo esa expresión, pero queda como esta. Ahí la terminan de calcular, o sea, para no seguir y contar todos los pasos, le va a dar y verifica que es 1 sobre s menos a al cuadrado. Pueden hacerlo con cualquiera, no hace falta que lo hagan. Sino que sepamos que esto es y ocurre de esta manera. No queremos calcular todas esas. ¿Mm? Quiere decir que dijimos que la transformada la transformada de e a la at por f, es decir, el hecho de multiplicar a una función de t por una exponencial de este tipo, si a la permutamos por menos a, me va a quedar una expresión de esta naturaleza. Quiere decir que vamos a tener la transformada de f de t, pero en s más a. En una sola, lo único que hicimos es permutar el valor de a. Quiere decir que acá, si ustedes le escriben, acá tiene el signo menos, cuando salga el menos acá, este va a ser más, este va a ser más y este va a ser más. O sea que conclusión va a ser 1 sobre s más a al cuadrado, cuando tenga que multiplicar e a la menos at por una i. ¿Mm? ¿Se entendió? Llevamos 40 Sí, minutos, profe. vamos más. Bien. Quiere decir que hay muchas maneras, o sea, eso es lo que le quiero decir, es decir, que para tener una tabla o sea, nosotros tenemos tablas de transformadas. El problema es que las tablas de transformadas no tienen todas las transformadas, es imposible tener todas las transformadas. Entonces vamos a tener que recurrir a las propiedades para encontrar las transformadas de otras funciones. Pero las funciones se combinan entre sí, se multiplican, ¿cierto? Entonces no están todas. Pero sí podemos nosotros, con las propiedades y las tablas, o sea, encontrar las transformadas de casi todas las funciones que podemos utilizar a diario, digamos. ¿Mm? Entonces, fíjense que ya tenemos un paquete interesante, ya tenemos que solamente con hacer una operación de derivación, es decir, no integrar, sino de derivar, una vez que tenemos una, encontramos, por ejemplo, toda esta serie de transformadas. Y además de eso, si a las funciones las multiplicamos por e a la a por t o por e a la menos a por t, tenemos el corrimiento en frecuencia, es decir, que encontramos la transformada, pero no en S, sino en S en más o menos A, cualquiera de las dos formas que podemos utilizar. Ahora fíjense que ahora podemos ver, por ejemplo, las funciones hiperbólicas. Entonces, supongamos que queremos determinar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de A por T. El valor de A, vuelve a ser acá, son constantes. Tenganlo en cuenta. Podrán encontrar otros denominadores acá, no importa, pero A es una constante, T la variable de la función. ¿Entiende? Por supuesto que lo queremos encontrar en S.
Ahora, si ustedes recuerdan, dijimos que eran, que tenía linealidad la transformada. ¿Mm? Entonces, escribamos nuestro problema. Este sería nuestro problema. Encontrar la transformada del coseno hiperbólico de A por T. Entonces, vamos a encontrar la transformada, igualamos. El coseno hiperbólico de A por T, si ustedes recuerdan, se define de esta manera, es decir, con las exponenciales. E a la A por T más E a la menos AT dividido 2. Es decir, que encontramos la transformada de Laplace de esta expresión ahora. Sí, esta suma dividido 2. En S, obviamente. Operándolos, saco el divisor como factor común, un medio. Entonces, de la transformada de Laplace de E a la AT por la transformada de Laplace de E a la menos AT, en S, por supuesto. Si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos establecido cuáles eran esas transformadas. De todos modos, acá está de nuevo, lo vuelvo a pensar como un medio de la transformada de 1, pero en S menos A, más la transformada de 1, pero en S más A. La transformada de 1 era en S, 1 sobre S, perdón, me da que 1 sobre S menos A, y la transformada de 1 más A, 1 sobre S más A. Operan y va a quedar que la transformada del coseno hiperbólico de A por T es igual a S sobre S cuadrado menos A cuadrado. Y no tuvimos que integrar esta función. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe. Ahí Bien. cuando puso el menos A y el más A, o sea, Sí, acá. es equivalente a decir lo mismo que está arriba, ¿verdad? Claro, seguro, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, directamente nosotros ya sabemos cuál es la transformada de A en la T. Realmente que lo hemos sacado acá. Esta. La transformada de E a la T, la transformada de 1 en H menos A. Se copia esto, pero directamente podríamos haber chateado el paso. Este. ¿Se Ah, entiende? bien. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Eh? Y si permutamos este por, si A acá tiene el signo menos, quiere decir que acá va a aparecer con el signo más. Pues si tiene el signo menos, va a aparecer el signo menos en la integral acá. Los dos tienen el signo menos. Quiere decir que si yo saco el signo menos acá, para que la integral tenga sentido, acá me aparece S más A. Si fuera el signo menos en A, ¿no? Está claro. ¿Eh? O lo permutan directamente acá. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. profe. Bien. Trato de que, de que lo entiendan. Entonces, de la misma manera podría calcular el seno hiperbólico de A por T, ¿no es cierto? Lo único que tiene, la diferencia que tiene el coseno con el seno es que acaban de poner un signo menos. Quiere decir que tienen todos los datos para calcularlo. ¿Está bien? ¿O no? Sí. Y el signo cambiaría ahí Bien, abajo. claro. O sea, va a quedar, si ustedes lo cambian, le va a quedar acá, va a quedar un signo menos. Este va a ser menos acá. ¿Mm? Claro. O sea, la que se van a ir S más A más S menos A, se le van a ir las S. Le va a quedar S más A menos S más A. Le va a quedar 2A, y dividido 2 queda A, o sea que la diferencia es A sobre S cuadrado menos A cuadrado. El producto de este es el mismo, o sea que va a ser el mismo este. ¿eh? El denominador S permanece cuadrado igual, menos A solo cuadrado igual a que... S menos A por eso. Pero al cambiar este signo, este, que es el que multiplica este, S menos A, cambia de signo. Va a quedar menos S acá, más A. ¿Entiendes? Sí, sí. Perfecto, profe. Bien. Lo que pasa es que nosotros en nuestras clases presenciales esto tratamos de ir resolviéndolo en el pizarrón y hacerlo entre todos, digamos, ¿no es cierto? Sí, es mucho más, me parece a mí mucho más útil, queda mejor integrado en el conocimiento. Bueno, va a haber otras maneras que podamos calcular estas funciones. Vamos a verlas nosotros un poquito. Pero antes de pasar a verlo, recién hicimos la la derivada de una transformada. Me fui muy arriba.
No le pongo nada. Ah, estamos en otro. Habíamos hecho la derivada de una transformada. Es decir, teníamos una función f de t, aplicábamos el operador transformada de Laplace y encontrábamos una función en S, y esa función en S la derivábamos. Y veíamos qué propiedades tenía. Bueno, ahora vamos a otra propiedad, que es tratar de encontrar la... ¿se me fue a un lado? Bien, tratar de encontrar la transformada de una derivada. Volvemos a lo mismo. Acá valores no se permutan, se usa lo mismo. Es decir, si la transformada de Laplace de una función f de t en S es igual a f de S, es decir, que ya les podemos escribir como la función f de S, explicitarla, nosotros queremos encontrar cuál es la transformada de Laplace de la derivada de esta función, que llamamos f' de t en S. ¿Entendió? Es decir, esta función que está acá no deja de ser una función, pero es la derivada de esta otra función. Por eso no es cualquier otra cosa. Ustedes digan sí o no, si no, ¿Sí? a mí me queda más fácil de seguir. Sí, sí, se entendió, profe. Bien. Bien, entonces, apliquemos el operador transformado. Es decir, que vamos a encontrar la transformada de Laplace de la función f' de t en S. Quiere decir que en la integral, en vez de aparecer f de t, tendría que aparecer f' de t, ¿no es cierto? Que no sabemos cuál es, pero no importa, después veremos cuál es. En forma genérica, multiplicada por la exponencial de Laplace, y eso yo me tomé el atrevimiento de esto de agregarlo, porque el otro día, cuando lo dicho el profesor, se lo expresó, y un poco quedaron como ahí diciendo, ahí cuáles son las integrales. Estas integrales por partes. Esta es la formulita de la integral por partes, porque si no se acuerdan. ¿Recuerdan eso? ¿O no? Sí, Digan que sí. Sí, 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 sí. sí. Bien. Sí, profe. Dale. Por supuesto que acá está fácil cuál es la elección de cada una de las funciones u y b. ¿Mm? Es decir, el diferencial de b lo tenemos como f', el diferencial de t ya la tenemos derivada. Porque b es la integral. Entonces quiere decir que hacemos que u, entonces la que ve acá, es igual a e al menos st. El diferencial de b, ya estamos escribiendo esta, ¿no? Es igual a f' diferencial t. El diferencial de u, la derivada de esta con respecto a t, es igual a menos s por e a la menos st diferencial t. ¿Está bien? Ahí vamos. Sí. Y b Sí. es la integral de esto, o sea que es f de t. Esto es del primer año, chicos, ¿no? Fíjense, No, sí, está bien. u por b tenemos que escribir. Entonces, vuelvo a recalcarle, esto no es el valor absoluto, ¿no? Yo lo pongo como separador para poner los límites de integración. U por b, dijimos que u era e a la menos st, acá está, por b, que es f de t, menos b por diferencial de u. Ahora, menos b, ponemos acá, f de t, por el diferencial de u, que es menos s, que sale afuera de la integral, se transforma a esta en más, por e a la menos st diferencial t. Ahora, fíjense lo siguiente. Como estamos integrando entre 0 e infinito, este ya quedó integrado, está también entre 0 e infinito. Quiere decir que cuando t toma el valor infinito, e a la menos st tiende a 0, ¿no es cierto? Y cuando t tiende a 0, este valor tiende, o sea, este valor tiende a 0, este tiende a 1, y todo esto tiende a f de 0, porque t tiende a 0. Es decir, que me va a quedar 0 menos f de 0. ¿Está bien? Que lo debo haber escrito acá está. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Más s por esta expresión. Ahora, esta expresión que está acá no es otra cosa
que la transformada de Laplace de f de t, de esta. O sea, esta f de s. ¿Se entendió? Y ahí lo escribo. Entonces, la transformada de f' de t en s es igual a menos f en 0 más s por la transformada de Laplace de f de t. S, por supuesto. Ordenándolo un poquito, me queda que es s por f de s, cuando ya trabaje con las funciones, o sea, acá va a aparecer una función de s, menos f en 0. ¿Está bien? Perfecto, profe. Buenísimo. El resto de los 38, ¿cómo va? ¿Está todo bien? Ramiro, Sí, ¿dicen profe. algo los chicos en el chat? No, por ahora nada, profe. Nada. Preguntarles si entienden. Bueno, ¿No se corta la transmisión en ningún momento? No, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos yendo bien? No, no, profe, no, se lo ningún escucha problema, bien. profe. Bien. Entonces, quiere decir que si podemos calcular la transformada de la derivada de una función, podemos seguir derivando indefinidamente funciones. ¿eh? Las funciones derivadas no son otra cosa que funciones. Y si son funciones, podemos aplicarle la transformada de Laplace. ¿Verdad de perogrullo? Pero es cierto. Nosotros para encontrar la transformada de la derivada segunda de f de t, o sea, acá pondríamos f segunda de t, no vamos a hacer ese cálculo como hicimos acá. Entonces, ¿qué decimos? Como f' de t es una función de t, sigue siendo una función, por más que se llame f' de t, o sea, f de t derivado, pero es una función, a esa derivada la llamamos g de t. Quiere decir que si derivamos g de t, no es otra cosa que la derivada segunda de f de t. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe, se va Sí, entendiendo. profe. Bien. Pero nosotros ya calculamos cuál era la transformada, la derivada de una función. Es decir, que podemos calcular ahora la transformada de g' de t, que no es otra cosa que s, sigue el mismo esquema, que s por la transformada de g de t, o sea, ojo que estamos en g, ¿no? Menos g en 0. ¿Está bien? Pero dijimos que g de t es igual a f' de t, con lo cual g de 0 va a ser f' en 0, ¿o no? Para ir poniéndola rápido, es parte más fácil. Y que g de t era la derivada de f de t. Reemplazo nada más. Entonces me queda s por la transformada de f' de t menos f' en 0. Ahora bien, nosotros ya habíamos calculado esta expresión, que era la transformada de f' de t, que no es otra cosa que esta que está aquí. La reemplazamos, ¿está bien? Sí. Lo único que hice fue reemplazar esta expresión por su igual que es este. Si la reemplazamos me queda como g' de t, yo señalo con el dedo como si ¿sí? La transformada de g' de t, como g' de t era la derivada segunda de f, entonces puedo decir que la transformada de la derivada segunda de f, efectúa este producto, va a ser igual a s cuadrado por la transformada de f de t, esta, que era, la traíamos de aquel lado, esta, menos s por f en 0, menos f' en 0. ¿Se entendió? Se entendió. Sí, profe. Bien. Perfecto. Sí, Fíjense profe. que si ustedes ahora pueden hacer la transformada de la derivada enésima de f de t. O sea, fíjense que acá se corresponde el n con el orden de derivación. ¿Bien? Fíjense que esto tiene un orden creciente en las derivadas de la función tomadas en el punto, 0, en realidad. Por
el orden creciente del exponente de S. Es decir, h a la n por f de s menos h a la menos 1, esto es potencia, ¿no? Por f en 0, menos s a la n menos 2 por f' en 0, y así sucesivamente hasta que agotan el n menos 1. O sea, fíjense que este es n menos 1, perdón, f' f segunda. Es decir que s por la derivada de f a la n menos 2, al orden de derivación n menos 2 en 0, menos f derivada de n menos 1 veces en 0. ¿Está bien? En realidad no es n menos 2 ahí, es 1. Perdón, acá está mal escrito. ¿Está bien? Discúlpenme. Sí, profe. No, no, está bien. Esta es el orden de derivación, es n menos 1. Es un orden de derivación menor que este. La función en el punto, no, no. ¿Está claro eso? Nosotros generalmente usamos este, no vamos mucho más allá que ese. ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces la Sí, transformada de una profe. derivada, bien. Ahora bien, quiere decir que si nosotros tenemos la transformada de una derivada, fíjense que cuando hicimos la derivada del coseno hiperbólico es igual al seno hiperbólico. Entonces podrían usarlo por ahí, usar esta expresión que ya la tienen, derivarla y encontrar, y aplicar la fórmula obviamente, y encontrar cuál es la derivada del seno hiperbólico de t, en vez de hacer este cálculo. Obviamente lo tienen, es mucho más sencillo por ahí. Nosotros vamos a hacer ahora, vamos a tratar de encontrar, usando esta propiedad, la transformada del seno de A por T. Entonces, yo le voy a hacer un pantallazo seguido y ustedes ven que no hay ningún signo integral en todo eso. Es decir, que sin calcular la integral de la fórmula de Laplace, podemos calcular la transformada del seno de AT. Vuelvo, término A es un término, es una constante. Fíjense en lo siguiente. Si el seno de A por T es f de T, la derivada de f de T, o sea, f' de T, va a ser igual a A, ¿no es cierto?, por el coseno de AT. ¿Está bien? La derivada. Y la derivada segunda vendría a ser la derivada de esto. La derivada del coseno es menos el seno, y la derivada del argumento acá, AT, va a quedar como A, y multiplica a la que tenemos acá, se queda menos A cuadrado por el seno de A por T. ¿Está bien eso? Sí, Sí. profe. Bien. Esto es todo, prácticamente fíjense que todos los recursos matemáticos que usamos son de análisis 1, no hay otros recursos raros. Dijimos que era f de t, o sea que necesitamos tener f en 0, el seno de 0 es 0, el seno de a por t, si t es 0, el seno de 0 es 0. Y f' de t en 0 me queda a por el coseno de 0, que es 1. O sea que es igual a A. ¿Está bien todos los valorcitos que pusimos acá? Sí. Bien. ¿Por qué lo hicimos eso? Fíjense que si f de t es el seno de A por t, en la derivada segunda, salvo que está multiplicado por un coeficiente, también aparece el seno de A por t. Es decir, que la derivada segunda y la derivada, perdón, y la función tienen no solamente una diferencia que es un factor nada más. Ahora recuerden esta fórmula, fíjense acá. Entonces, la transformada de la función derivada, de la segunda derivada de la función, igual a s cuadrado, yo lo voy a escribir acá porque no voy al valor porque no lo tengo. Entonces va a ser s cuadrado por la transformada de f de t, que es este, menos s por f en 0, menos f' de 0.
Esto, yo vuelvo a repetir, si yo no tengo la función en S, escribo la transformada de f de t. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Lo que vamos haciendo. Fíjense que Sí, es profe. cuando no tenemos la transformada. Nosotros no tenemos ese valor. ¿Eh? Ahora bien, la transformada de la derivada segunda de la función. Ahora, la derivada segunda de la función es esta que está aquí. Entonces la escribimos. Entonces me queda la transformada de menos a al cuadrado por el seno de a por t, que es igual a s cuadrado por la transformada de f de t. Pero la transformada de f de t es el seno de a por t. Entonces, s cuadrado por la transformada del seno de a por t. S por f en 0, dijimos que f en 0 era 0, por lo tanto desaparece, menos f' en 0, que es a. Ahí está el término. Por la linealidad del operador, a cuadrado puede salir fuera del operador, de la integral, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar menos a cuadrado por la transformada del seno de t, es igual a s cuadrado por la transformada del seno de a por t menos a. Estamos operando los términos en cada uno de los dos miembros. ¿Está claro? No hicimos ninguna cosa rara. Entonces, podemos agrupar un poquito. Es decir, si agrupamos lo que tiene el seno de t, la transformada del seno de t, entonces me va a quedar de un lado, me va a quedar s cuadrado por la transformada del seno de at más, pasa para allá, ¿no es cierto? A cuadrado por la transformada de a por t igual a a. Es decir, este hubiera pasado para allá y después lo di vuelta, nada más. ¿Eh? O le quedó todo con el signo negativo, que es igual a que tenga todo el signo positivo. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Sacamos factor común, la transformada del seno de a por t, que hicimos acá, igual, perdón, es el factor de s cuadrado más a cuadrado. Igual a, despejamos la transformada del seno de a por t, igual a sobre s cuadrado más a cuadrado. Y que en ningún momento hemos utilizado la integral. Hacer la integral del seno de a por t por e a la menos st debe ser complicado. Si quieren, la podemos hacer en otra oportunidad. No ahora porque no la hice. ¿Entendieron lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. O sea que aplicando, por eso se llaman propiedades, aplicando otra propiedad, llegamos, o sea, la transformada de la derivada de una función, en este caso de la derivada segunda, hemos encontrado cuál es la transformada del seno de arte sin haber hecho un solo cálculo de integral. ¿Está bien? Fíjense, o sea, ya encontramos, ya tenemos, o sea, no digo que tenemos un mundo, pero tenemos un espectro bastante importante. O sea, si esta es f de t, podemos calcular también la transformada de t por el seno de a por t, ¿o no? Derivando esta, vamos a ir encontrando la transformada de t por el seno de at. Y por cada vez que la derivemos, vamos a encontrar la transformada de t a la n por el seno de at. Fíjense toda la que tenemos. Por eso digo, en la tabla no están todas. Entonces tenemos que aplicar las propiedades. De la misma manera, eso se lo vamos a dar en la actividad. De la misma manera que calculamos la transformada del seno de a por t, podríamos calcular la transformada del coseno de a por t. Porque obviamente, si f de t es coseno de at, la derivada primera es el seno, tiene algo que ver con el seno, y la segunda va a tener algo que ver de nuevo, va a volver a aparecer el coseno. Pero podemos utilizar también la propiedad de la derivada de una función. La transformada de la derivada de una función, que era solamente esto. Esta la tenemos. Entonces escribamos. Si f de t es el coseno, perdón, si f de t es el seno de a por t, la derivada primera es a por el coseno de a por t. ¿Está bien? Sí.
F en 0 es 0, porque es el seno de 0, ¿no es cierto? Y de la fórmula general teníamos que la transformada de la derivada de una función era igual a S por la transformada de la función menos F en 0. Disculpen. Ahora, F' de t es igual a por el coseno de AT. Entonces, acá reemplazando me va a quedar que la transformada de A por el coseno de A por t es igual a S transformada de F de t. Pero F de t era el seno de A por t, menos F en 0 que es 0. Entonces, la transformada, bueno, de A coseno de AT es igual a S por la transformada del seno de A por t. Todo en S, ¿no? La propiedad de linealidad, A sale fuera de la llave, entonces me queda que A por la transformada de coseno de A por t es igual a S por la transformada del seno de AT, que ya habíamos calculado que es este que está acá, que A sobre S cuadrado más A cuadrado. Cancelan los A y le queda que la transformada de coseno de A por t es igual a S sobre S cuadrado más A al cuadrado. ¿Han entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿están cansados? Bien, sigamos. Como dice el profe, 3 horitas más. A ver, disculpe, quiero ver una cosita. Acá quedó feito. Este no lo vi. Pues le agregué acá esta parte y se me descompaginó un poquito. Lo voy a arreglar, no lo había visto. Debe mirar todo lo demás, pero ese no lo vi. Bueno, ¿recuerdan el otro día, el profesor habló de que la transformada de Laplace tiene utilidad en la resolución de ecuaciones diferenciales? Obviamente, todas las ecuaciones diferenciales tienen condiciones, condiciones de borde. En este caso, nosotros vamos a adaptarlo a la resolución y llamamos problema de valores iniciales, pero nada más que es una forma de expresar que es una ecuación diferencial con valores en determinados puntos. Poder, o sea, si ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando vieron que la resolución de una ecuación diferencial en general es una curva de solución, o sea, es una serie de curvas. Establecer cuál es la solución, deberían aplicar ciertos procedimientos, evaluar o tener alguna condición previa para poder elegir o saber en realidad cuál era la solución particular de la ecuación diferencial. Si no, la ecuación diferencial da valores generales, resulta una solución general, una familia de curvas. ¿Es así? ¿Recuerdan eso? Bueno, nosotros para poder hacer esto, es decir, la transformada de Laplace toma un problema de valores iniciales, o sea, una ecuación diferencial, la transforma en una ecuación algebraica. Resolvemos nosotros la ecuación algebraica, ¿eh? Tenemos que hacer el procedimiento inverso de la transformada de Laplace, es decir, la transformada de Laplace, y acá el resultado en este, el dominio inicial, el dominio del tiempo. Es decir, pasamos del dominio del tiempo al valor del parámetro de Laplace, resolvemos la ecuación algebraica y luego las soluciones las planteamos, antitransformamos y esas soluciones se transforman las soluciones en el tiempo, o sea, en el dominio del tiempo. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer o conocer la transformada inversa de Laplace, porque cuando ustedes establezcan, van a establecer una serie de valores. Entonces tienen que tener un cierto manejo para poder regresar o tratar de ver o de diferenciar cómo está escrita esa transformada de Laplace. No la van a ver escrita como está en las tablas. Entonces, las transformadas inversas de Laplace tenemos varias maneras de calcularlas. La manera más fácil es tratar de
las transformadas análogas en la tabla de transformadas. Ramiro, ¿le pudiste subir una? Hablando de- Rami, Sí, ya le subo una. no me escucha. Bueno, que va, o sea, hay una serie digamos, de fórmulas, que es una tabla de transformada de Laplace. En esta tabla de transformada de Laplace van a ver la función f de t y al lado de la función f de s que le corresponde a esa f de t. Eso está en forma genérica, en algunos un poquito más compacta, pero en general hay muchas, o sea, son bastantes las transformadas que tiene por ese sistema. El otro gran universo para ver, porque a veces vienen en forma compacta las transformadas que ustedes tienen, entonces es tratar de reducir las fracciones sencillas. Volvemos a usar el método de la reducción a fracciones simples, que ya conocemos, que ya hemos utilizado en esta materia cuando calculábamos integrales. ¿Recuerdan? Y si eso no pueden apelar a la integral de Brownius, que es bastante complicadita. Pero bueno, se puede hacer. Nosotros en general utilizamos las tablas y si, digamos, nosotros detectamos algunas particularidades, podemos aplicar, que ya se lo explicó el profesor el otro día, el producto de convolución. Eso es una particularidad de la presentación de la transformada de Laplace. Vamos a ir despacito. Vamos. Entonces, veamos alguna transformada inversa. Es decir, si ustedes tienen, se les presenta, en este caso, la transformada de Laplace y es esta expresión, 5 sobre h más 3. Entonces ustedes vuelven y escriben, transformada inversa, L a la menos 1, de Laplace, de este valor, 5 sobre h más 3. Recuerden las propiedades, a veces esto lo pueden hacer, a veces, digamos, siempre lo pueden hacer, se agarra, pero bueno, no, a veces hay que ver en qué queda, cómo les queda esta expresión. En este caso sacan afuera, por la linealidad del operador, bueno, o sea, si la transformada es lineal, la transformada inversa cumple con los requisitos de linealidad también. Entonces, recuerda que era un integral. Entonces, vuelven a salir acá, se toma el factor 5 por la transformada inversa de 1 sobre s más 3. ¿Recuerdan? Si ustedes recuerdan, habíamos visto hace un ratito que esta era la transformada de 1 menos 3. Eso ocurría cuando a 1 lo multiplicaba e a la menos 3t, e a la menos at. Este era el término A. ¿Recuerdan eso? Lo preguntábamos acá. Sí. Hace un ratito lo vimos. Esta no. Esta de acá. Esto es esta es la parte más complicada de la transformada de Laplace. Porque a veces uno no ve esto en la tabla y hay que tratar de verlo. Lo otro es más sencillo. Lo otro es siempre más sencillo. Acá es algo que calculamos recién. Si f de s es 1 sobre s cuadrado más 25. Nosotros calculamos yo los corro un poquito para arriba, la transformada de Laplace del seno de a por t. Fíjense que a eran constantes, ese no, ese es variable. T multiplicada por a acá. Entonces, quiere decir que esto tiene mucho que ver, porque 25 no es otra cosa que 5 al cuadrado. Ahora bien, me falta un 5 acá, ¿no es cierto? Completo ese 5 que me hace falta, y obviamente divido por 5, es decir, un quinto de la transformada inversa de 5 sobre ese cuadrado más 5 al cuadrado, podría escribir acá, va a ser un quinto del seno de A5T. Bastante fácil. Ahí hicimos fácil aparte. ¿Se entendió? Profe. Sí, Chicos, profe. Sí, profe. bien. Ramiro, ¿se dicen algo? No, por lo menos en el chat todavía nada. Ya está subida la tabla, Gustavo. Ah, Los chicos lo puedan- perfecto. Bueno, ahí tienen una tablita ustedes para su uso cuando hagan el cálculo de las ecuaciones diferenciales o calculen transformadas inversas.
Todo, siempre hay más de una manera de resolver las cosas, les aviso, ¿no? Siempre. Ustedes usan la que más les gusta. Supongamos que sea esta su transformada. La que acá no viene tan explícita como esta, que está acá, más o menos. Yo puedo buscarlo en la tabla, me falta un coeficiente nada más, entonces multiplico y divido, y ya puedo directamente encontrar mi función de t. ¿eh? Yo la verdad que no sé si hay otro, pero a mí se me ocurrió esta solución. Tengo que encontrar la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 4s más 20. Podrían haber aplicado quizá Bhaskara, la verdad no lo sé, no lo tengo acá, no tengo registro, pero si las soluciones son reales se puede calcular, y si son complejas también, no hay ningún problema, siempre te dificulta un poco la cosa, pero fíjense que si yo completo cuadrados, acá me necesitaría un 4 de estos 20. Entonces puedo escribir s cuadrado más 4s en el denominador, obviamente, más 4 más 16. El 20. Ahora, todo este término es s cuadrado, perdón, s más 2 al cuadrado, más 16. Fíjense que esto tiene algo que ver con esto. Este es s cuadrado de 4. Es decir, que si multiplico por 4 y divido por 4, ya tengo un problema resuelto. Y la presencia del más 2 acá no es otra cosa, si se acuerdan, que la transformada del seno de 4t, pero en S menos A. ¿Está bien? O en S más A en este caso. O sea que tendrá que aparecer, este era un cuarto, esto es el seno de 4t, ahí está, multiplicado por e a la menos 2t. Es decir, la presencia de esto, recuerda que una era, si no está esto, este no aparece. Entonces, es la transformada inversa del seno de 4t multiplicado por e a la menos 2t. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Hay que mirar un rato, no es fácil. Por eso le digo yo que esta es la parte quizá más complicada. No sé si hacen Bhaskara, yo calculo que no le da nada. Bhaskara acá le va a dar. Haciéndolo rápido me parece que es restar 4 por A por C era. Entonces el A es 1, el C es 20, menos 80, raíz cuadrada de algo de 16 menos 80 es negativo. O sea que van a aparecer raíces complejas, lo cual va a quedar muy complicado. De todos modos le van a aparecer exponenciales, digo, no, le va a quedar más complicado. Solamente tienen que recordar eso, que la presencia de este 2 hace que la función esta, la transformada, en vez de en S, sea en H menos A. Entonces, si ustedes tienen claro eso, va a ver que la aparición de este tipo de función que multiplica a una función de t. Es decir, que esta en S es igual a la de este en S menos A. ¿Está bien? Quizá se lo puedo agregar para que ustedes lo miren después. Puedo acá agregar la transformada perdón, S menos A S. Le puedo agregar un par de líneas ahí para ver si lo tienen un poquito. Lo toman un poquito. Bueno, no sé qué. Ah, acá está. Bueno. Otra manera, de todos modos lo entendieron, digo, eso es lo que me interesa. Yo puedo agregar para clarificar el tema, no tenga que después, o sea, ver cómo se obtuvo, digo. Pero lo importante es que lo entiendan. Esto hay que practicarlo. Sí, dime. Profe, Sí, sí. entonces usted dice que con Bhaskara lo podríamos sacar o se complicaría más la cuestión por la No, parte del porque denominador. sí lo podés sacar. O sea,
O sea, no este caso, pero cuando tiene una expresión de este tipo lo puedes sacar. O sea, te va a quedar un producto de S menos A por S menos B, digamos, dos raíces, ¿no es cierto? Pero en Sí, este caso no, porque Bhaskara, lo que queda dentro de la raíz era B cuadrado, que es 4 al cuadrado, 16, menos 4 por A por C. Menos 4 por 20, menos 80, o sea, menos 80, o sea, el resto queda menos 64. Entonces, no, 16, 80, 64, ¿no? Sí, menos 64. Esas raíces te van a dar complejas. No hay ninguna forma de que te dé real. No te van a dar sí. valores reales, te dan valores complejos. O sea, vas a llegar a lo mismo. Obviamente. No sé si recordás el- la expresión seno, una expresión similar. Yo no escribí el seno acá, pero sí escribí el coseno. Una expresión similar a este. El seno hiperbólica es menos acá, ¿no es cierto? Si vos lo multiplicás por i acá y por i acá, tenés la expresión del seno de A por T. ¿Está bien? Recordá, Euler, aquel era igual E a la I tita. Sí, Tita en este caso sería A por T, obviamente. ¿Eh? Si sí, vos sí. recordás eso, te va. Eso. Entonces, ¿cuál era el seno y el coseno? Se trataba de sumar o restar, una te va el seno, otra te va el coseno. Cuando restabas, te daba el coseno. E a la menos i tita, perdón, E a la i tita menos E a la menos i tita dividido 2i, porque es el i, es igual al seno de del seno de AT, de i tita, digamos. ¿Está claro? No sé quién pregunta. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Facundo. Franco, Paco. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien, bárbaro. Bueno, acá tenemos otro pequeño problemita. Es decir, tienen una transformada que es de este tipo. Ahora bien, obviamente quizá esta transformada esté en la tabla, los efectos solamente a los efectos de ejemplificarlo de alguna manera con una expresión más o menos sencilla. ¿Eh? Ahora, fíjense que acá, bueno, acá salió un poco corrido, pero decía que esto dice que esto es la transformada de una función de t. ¿Está bien? Está claro eso. Usted tiene que encontrar cuál es esa f de t. Es la transformada de una función de t. El 4 lo sacó afuera y acá puedo yo ver que es el producto de dos transformadas, es decir, 4 por la transformada de una función que llamo g de t multiplicada por la transformada de una función que llamo h de t. Es decir, si ustedes ven acá, el 4 sale afuera, lo podemos poner acá adelante, y lo que me queda es 1 sobre s menos, sobre s, perdón, por s sobre s cuadrado más 4. Es decir, que digo yo que la transformada de g de t es 1 sobre s cuadrado. Yo no puedo cambiar esta expresión, tengo que adaptarla a esto ahora. Y que, si eso es así, la transformada de g de t es 1 sobre s menos 2, g de t es e a la 2t, que ya calculamos. Y la transformada de h de esta que está aquí es s, perdón, sobre s cuadrado más 4, esta que está acá. Si la transformada de h de t es s sobre s cuadrado más 4, quiere decir que h de t es el coseno de 2t. Este también lo calculamos, nada más que acá estaba a al cuadrado. ¿Está bien? Entonces a es 2. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Entonces, quiere decir que hemos detectado nosotros que Sí, profe. nuestra transformada, esta, es el producto de una constante, que no interesa porque el operador es lineal, lo sacamos fuera de la transformada, por el producto de dos transformadas. ¿No? La transformada de g de t y la transformada de h de t. Ahora, f de t no es el producto de las dos funciones. ¿Eh?
no es el producto o 4 veces el producto de e a la 2t con el coseno de 2t, sino que f de t es 4 veces, en este caso, porque lo sacamos acá 4, pero lo que me interesa es esto, del producto de convolución de g de t con h. Eso se lo explicó el profesor. Y esto es una integral. ¿Qué era una integral? No la puse acá, pero se la hice cuando hicimos, se la agregué en Fourier. La convolución es la misma, no cambia. Lo que cambia serán las transformadas, pero la convolución es la misma. Entonces, g de t es e a la 2t, o sea que va a quedar la integral entre c de t de e a la 2t menos tau. Es decir, de f de t menos tau, por el coseno de 2 tau, es decir, por h de tau. Esto es permutable, ¿no? Acá nadie le dijo quién era, o sea que yo puedo cambiar permutarla con esta, y esto se permuta con esto. Es decir, que cualquiera de las dos puede ser perdón, g de t menos tau, y cualquiera de las dos puede ser h de tau, por diferencial de tau. ¿Se entendió eso? Escriba para la próxima noche, ¿lo escrito? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. pero si ustedes recuerdan, agregar en 5 la fórmula con la parte de la teoría que les presentó el profesor el otro día y la subió a la página, está expresado de esa manera. No sé si exactamente con las mismas, porque o sea, esto demanda tanto tiempo que lo hacemos, digamos, no nos vamos consultando todos los pequeños pasos, lo consultamos los pasos generales, nada más. Entonces uno a veces no compagina algunos términos. ¿Mm? Pero esto es así, ustedes tienen la cosa. Yo le voy a agregar acá el producto de convolución como es. Pero sí espero que entiendan esto, que si ustedes tienen una transformada, que ustedes detectan el producto de dos transformadas, la función original, o sea, la función que da origen a esa transformada, no es el producto de las funciones de t, sino que es el producto de la convolución. Eso se llama producto de convolución. Y responde a un integral de este tipo. Si yo lo puedo permutar, quiere decir que acá podría haber escrito e a la 2 tau por el coseno de 2 t menos tau, lo cual lo hace más complicado, entonces no vamos a usarlo. Acá obviamente si nosotros operamos esto va a quedar e a la 2t por e a la menos 2 tau, pero e a la 2t es constante porque la variable es tau, que es una variable de la misma especie que t, está claro eso, ¿no? ¿Y por qué la integramos entre t? Digo, estamos en el mismo campo, t es un punto donde las funciones se solapan, nada más. Entonces, el 4 estaba como factor, aparece otro factor que es a la 2t por esta integral. Esta integral, de nuevo, por tabla, es esta que está acá, la evalúan entre 0 y t y termina siendo que, fíjense que no tenía que ver con el producto, sino que la función original era el seno de 2t menos el coseno de 2t más e a la 2t. Esto lo pueden verificar ustedes tranquilamente. ¿Entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, ¿Han profe. entendido? Sí, profe. Sí, profe. Profe. O sea que si Sí. le hacemos la transformada a esa función vamos a obtener lo que teníamos ahí, bueno, donde dice 11. Exactamente, sí, claro. Ah, bien. Sí. Si nosotros hacemos esta, tiene que ser esto, tiene que dar esto. Bien. Lo pueden verificar si quieren. Y en todo caso después me dicen si me equivoqué. Claro, porque yo no lo verifiqué, les cuento. Yo los hago, pero en este caso no lo verifico. Muchos lo verifico y otros, bueno, este no lo verifiqué. ¿Se entendió bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Profe, perfecto. Sí. ¿Me va a le hago preguntar? le hago una consulta. Sí. En ese tipo de ejercicio donde podemos separar en transformada de dos funciones, siempre Sí. aplicamos la convolución, ¿verdad? Bueno, una de las maneras. La otra podría ser aplicar la suma de fracciones más simples.
podríamos emplear otro. Yo creo que por ahí abajo en algunos lo voy haciendo. De 10, profe. Muchas gracias. Es decir, en general, la reducción de las fracciones sencillas, en algún momento en un examen te pueden preguntar que aplique la convolución. Para saber, el tema de la convolución es un hecho importante, digamos. Pero, bueno, una manera de resolverlo es la reducción de las fracciones sencillas. Si te acuerdas, nosotros luchamos cuando calculábamos integrales. Cuando empezamos a calcular integrales, por eso, cuando fíjense que esto, no sé si abundar o no, pero el profesor el otro día le presentó la integral de Bromwich. ¿Se acuerdan cuando aplicaban residuos? Sí, profe. Sí, sí. O sea, era la integral de f de s por e a la st diferencial t. Entonces, en un dominio que era, digamos, se trazaba una abscissa de convergencia y todas las unidades debían quedar a la izquierda. ¿Dónde tiene singularidades esta función? Cuando este vale 2, cuando este vale 2i o menos 2i. O sea que tiene tres polos. Fíjense que eso coincide con el resultado, tiene tres residuos. ¿Está bien? El valor de la integral obviamente venía multiplicado por el residuo, o sea, el valor de la integral era el residuo multiplicado por 2 pi por i. Por eso, en Bromwich, la integral está dividida por 1 por 2 pi por i, o sea, para directamente, o sea, para que le quede solamente el residuo. ¿Está bien? Recuerden, fíjense en la fórmula que le presentó el ingeniero Herrera el martes de la semana pasada. No le vamos a pedir eso. Ya saben inglés. No lo vamos a usar para calcular antitransformadas, pero lo pueden hacer. Pero fíjense que es cierto, tiene tres singularidades, tiene tres residuos. Ahí están los residuos. El cálculo de la integral este. Fíjense además otra cosa. Ustedes están acostumbrados a volver por la operación inversa, es decir, cuando integran, vuelven a la función por la derivada. Fíjense que integramos porque la transformada de f de t es una integral, o sea que este es el resultado de una integral. Y el resultado inverso es el proceso por una integral también. O sea que integran dos veces. Entonces, fíjense, y nuestras integrales tienen mucha relación también con las derivadas. No son como la de cálculo, el cálculo tradicional que ustedes conocen. ¿Se entendió, chicos? Sí, Esto hay que profe. practicar. Sí. Sí, profe. El primero dijo sí, profe o profe. Como una pregunta. No, dije sí, Ah, profe, que sí está entendí. bien, digo, pero a Se me veces se corta un poco corta, el claro, por internet. eso digo, queda como profe. Entonces me quedé esperando si había una preguntita. Bueno, vamos. Bueno, un poquito más solamente para ver que podemos, o sea, dejar como introducción esto. Yo creo que ya podemos ir dando casi por terminado, algo bastante, porque hay muchas cosas, muchos conceptos. Si ustedes se fijan, los conceptos son conceptos nada más, porque lo demás, lo que atañe a lo que es cálculo, usamos todos los recursos que ya conocemos de años anteriores. Entonces, ahora acá tenemos que podemos aplicar la transformada para solucionar problemas de valor inicial. Entonces, supongamos tener una ecuación diferencial de este tipo, de primer orden, coeficientes constantes, un valor inicial, función, o sea, la función, una vez que la encontremos, tiene que valer 1, cuando el tiempo t vale 0.
Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos transformada de Laplace. A los dos miembros transformada de Laplace. Aplicamos a esta parte y le aplicamos a esta parte. Entonces escribimos la transformada de Laplace de I' menos 4i en S es igual a la transformada de Laplace de la función 1. No vemos otra cosa que aplicar el operador a ambos miembros. Por la linealidad del operador, decimos que la transformada de Laplace de I menos la transformada, o 4 veces la transformada de la función derivada, o sea, de la solución derivada. Esto sería f de t derivado. La transformada de I' menos 4 veces la transformada de I es igual a la transformada de 1. Esto es f de t, ¿no? ¿Se entiende? I es igual a f de t. La transformada de la derivada de una función, si la función es I, ¿sí? La transformada la llamamos I grande. Entonces va a quedar S por I de S menos I0. Esta era la transformada de I'. Menos 4 veces la transformada de I, que es I de S. Igual a la transformada de 1, que es 1 sobre S. Acá sacan factor común. La transformada va a ser el factor de S menos 4 menos 1 igual a 1 sobre S. Despejan I de S y le queda una expresión de este tipo. Esto está en tabla directamente. Entonces, para encontrar I, que es la que necesitan ustedes, tienen que aplicar la transformada inversa de esta expresión. O sea, la transformada inversa de esta. Es decir, la transformada inversa de esta parte más la transformada inversa de esta. Esta la buscan de la tabla. En la tabla aparece esta transformada. La transformada de la función. Entonces, la transformada, perdón, si esta es la transformada, la función es esta. Aparece esta en la tabla. Donde A es igual a 0, que es esta de acá, ¿cierto? S menos A por S menos B. ¿Está bien? A igual a 0. ¿Está claro eso? Ponen esta expresión y acá aparece directamente cuál es esta que está aquí. Yo la fui escribiendo acá. Y esta directamente es E a la 4t. Recuerden que era la transformada de 1 multiplicada por E a la AT. 4 en este caso A, me queda esta expresión. La operan, directamente les queda esta expresión. O sea que, bueno, o esta, está acá. I es un cuarto de factor de 5 por I a la 4t, I a la 4t menos 1. Si es esto, la derivada de I es un cuarto por 5 por la derivada de E a la 4t, que es 4 por E a la 4t. El 4 se cancela con el 4, la derivada del 1 es 0 y me queda aquí prima es igual a 5 por E a la 4t. ¿Está claro eso? Profe. Sí, profe. Ustedes después es nuestra ecuación diferencial, eso ya lo habrán hecho ustedes. Y prima era esta que está acá. Le teníamos que restar 4 veces la función, 4 veces esta que está acá. Y eso era igual a 1. Fíjense si es cierto. Esto se hace 1. ¿Está bien? O sea que 5 por I a la 4t con 5 menos 5 por I a la menos 4t se anulan. El menos con el menos se hace más y es igual a 1. Es cierto. Se verifica la ecuación diferencial. Y acá no está, pero debería ocurrir que cuando I es igual a 0, eso se lo voy a agregar, cuando I es igual a 0, I igual a 0,
perdón, cuando t igual a 0, y de 0 es 1. Cuando t es igual a 0, este 0 me queda 5 menos 1, 4, dividido 4, 1. Es decir, cuando t sale 0, y vale 1. O sea que verifica la ecuación diferencial en los dos puntos. Ahí voy a poner, agregar el 5 es. T igual para ir de 0. Después tenemos algunas un poco más complicadas. Vamos a dejar para la clase que viene. Esto era como para darle una introducción, que acá está todo nuestro juego. O sea, todo lo que vamos a hacer es para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Casi todos los modelos matemáticos de todas las ecuaciones de ingeniería son ecuaciones diferenciales. Entonces, poder, en realidad, no saber, poder resolverlas de una manera fácil, sumamente útil. Así que, chicos, si está el ingeniero Herrera, ¿tienen alguna pregunta? Casi se puede, disculpe. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. De momento no, profe. Por lo menos Bueno. tampoco, profe. Por mi parte tampoco, profe. Resultó más o menos, ya estamos terminando, por eso no continúo. Pero la clase que viene vamos a seguir en esto y vamos a ver otras aplicaciones muy interesantes, según mi criterio, obviamente. Así que, si no hay más, el ingeniero puede dejar de grabar, el ingeniero Herrera puede dejar de grabar la presentación, y si no tienen otra cosa, los voy saludando, una pregunta o lo que quieran ustedes. ¿No tienen más? Dejamos acá la clase y continuamos el martes de la semana que viene. ¿Les parece? No, profe. Bien, profe. Bueno, profe. Estamos viendo la clase que viene Bueno, nos entonces. estamos Hasta viendo luego. entonces. Bien, Chao, profe. profe. Tengan buen Hasta fin luego. de semana. Nos vemos más tarde. Recuerden que Chao, profe. mañana tienen que presentar la actividad, ¿no? Bueno, Hasta luego, profe. saludos. Gracias por Nos vemos, la clase. profe. Gracias a ustedes por estar. Saludos. Lo importante es que hayan entendido la clase, eso es lo mejor de todo. ¿Carlos? Sí, está clarito. Sí, No, si sigue grabando, digo, la clase, ya podríamos darlo. Sí, ya le avisé que ya habíamos terminado. Pues. sí, ya la corto la grabación. Después de la-